Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. En la noche de hoy estaremos con el doctor Carlos Arregui, ministro de la CEPERLAT. También nos acompañará el doctor Diego Marcet, director jurídico de esa entidad estatal. Con ellos abordaremos temas relacionados al sistema financiero y algo muy importante para nuestra economía, la evaluación internacional realizada por el Gafilat en relación a la lucha contra el lavado de dinero en nuestro país. En otros bloques, más adelante, estaremos con el analista económico, el doctor Luis Echarte, con quien hablaremos y abordaremos temas relacionados con las regulaciones a las entidades del sector financiero, específicamente empresas o casas de créditos, por parte del Banco Central. Regulación esta que se iniciará probablemente a mediados del año que viene. El doctor Echarte es un conocido economista que viene trabajando en este sector hace un buen tiempo. Luego de la presentación ya estamos con los primeros entrevistados. Créditos y consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Estamos con nuestros invitados, el doctor Carlos Arregui, ministro de la CEPERLAT, y el doctor Diego Marcet, asesor jurídico de la misma entidad. Buenas noches, doctor Arregui, doctor Marcet, gracias por estar con nosotros y por disponer de su tiempo y acompañarnos en este programa. Gracias por la invitación, por este espacio, Estefan. Un saludo muy especial para la audiencia de Canal Pro y de tu programa. Doctor. Muy buenas noches. Quiero que le comentan ante la audiencia las funciones hoy en día de la CEPERLAT en base a la legislación que le rige en nuestro sistema financiero, doctor. Sí, la unidad de inteligencia financiera, la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero específicamente, es una unidad de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Es una unidad de inteligencia financiera que tiene como principal misión, ¿verdad?, recibir los reportes de operaciones sospechosas y reportes de operaciones también que realizan los sujetos obligados. Pongamos como ejemplo lo del sector financiero, banco, financiera, cooperativa, sector cambiario y eventualmente agotar, digamos, y profundizar las informaciones que van recibiendo contenidas en esos reportes de operaciones sospechosas, transformarlo eventualmente en un informe de inteligencia que va posteriormente al Ministerio Público, que es el principal usuario de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, ¿verdad? CEPERLAT está recibiendo un promedio actualmente de 80 reportes de operaciones sospechosas por día, ¿verdad? Hay un software que hoy determina la importancia que es clasificada en alta, media, baja, y las que van y se transforman en ese informe de inteligencia al que hacía referencia al Ministerio Público constituye el menor porcentaje, ¿verdad? Pero tenemos la seguridad hoy de que a través de la inteligencia artificial estamos de alguna manera más confiados en el trabajo que se está haciendo, por supuesto siempre con la intervención humana, ¿verdad? Un equipo comprometido dentro de la institución, ¿verdad? Acá el doctor Marcet es uno de los referentes también que tiene a su cargo la dirección jurídica. Y trabajamos también con otras entidades del Estado, ¿verdad? Nosotros tenemos convenios con la Secretaría Anticorrupción, tenemos convenios con la Secretaría Nacional Antidroga, con la Secretaría de Tributación, con la Unidad Interinstitucional contra el Contrabando, etcétera, etcétera. Es un trabajo fundamentalmente de inteligencia el que hacemos, ¿verdad? Y de prevención, como te decía. Tenemos cláusulas muy rigurosas de sigilosidad, de confidencialidad. Ya tuvimos experiencias anteriores, en la administración anterior, donde el Paraguay de alguna manera fue restringido, sancionado de alguna forma, por haberse revelado informaciones de inteligencia que revestían ese carácter de sigilosidad y sin embargo se dio a conocer a través de ciertos medios de prensa, ¿verdad? Sí. Entonces cuidamos mucho ese aspecto, ¿verdad?
y estamos trabajando en diferentes áreas también que te vamos a ir explicando en el desarrollo del programa. Cuando recibe la CEPELAT el reporte de una operación sospechosa, ustedes filtran ese reporte y lo categorizan. Desde el momento que ustedes resuelven que es una operación que amerita sea puesta a conocimiento del Ministerio Público, ahí la CEPELAT pone a disposición del Ministerio Público, pero instaurando una denuncia o simplemente comunica al Ministerio Público. No, se hace justamente el formato es un reporte de inteligencia, ¿verdad? Ese reporte de inteligencia llega y queda, es una descripción objetiva que se hace de los hechos que ahí se han profundizado y se pone a disposición del Ministerio Público. Obviamente no es vinculante, el Ministerio Público toma eso como para eventualmente iniciar un proceso penal o puede tener, digamos, en suspenso hasta que puede requerir más información a la CEPRELAT, como para cuando ellos consideren que ya existen suficientes elementos para abrir una investigación penal, por ejemplo. Lo que se hace en la CEPRELAT es profundizar esos reportes de operaciones sospechosas, se consultan con fuentes abiertas, fuentes cerradas, con otras instituciones con las que te mencionaba y tenemos acuerdos, ¿verdad? Y se va eventualmente, eso digo eventualmente porque a veces se enriquece o también se va desvirtuando, ¿verdad? No todos los reportes de operaciones sospechosas necesariamente terminan en el Ministerio Público, ¿verdad? Por eso es muy importante lo que te mencionaba en relación a la inteligencia artificial, porque te hace una clasificación fundamental en cuanto a las importancias que tienen esos reportes. Nos ayuda mucho esa clasificación. Doctor, Paraguay fue y sigue siendo objeto de una evaluación de la GAFILAT, una evaluación internacional sobre la lucha contra el lavado de dinero. Entiendo que por cuestiones relativas a la pandemia quedó un poco en suspenso la evaluación en sí o ya la resolución final para Paraguay. ¿Cuáles son las perspectivas de tu criterio? Sí, bueno, en realidad la evaluación propiamente comenzó en noviembre del año pasado, ¿verdad? Y acá también es importante mencionar que el Paraguay dio un paso muy importante en cuanto a un aspecto de la metodología que tiene el GAFILAT, que es la del cumplimiento técnico, ¿verdad? El doctor Marcet y el equipo de trabajo han desarrollado una tarea realmente titánica para conseguir la aprobación de 10 leyes, prácticamente en un año fue, ¿verdad? En el plazo de un año. Y también hay que destacar la buena predisposición del Congreso. Inédito esas 10 leyes en un año. Exacto. También el sector privado, ¿verdad? Y los diferentes actores que de alguna manera componemos este sistema antilavado de activos, financiamiento contra el terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, ¿verdad? Comienza esa evaluación en noviembre del año 2019. Se realizan los primeros cuestionarios que fueron contestados por los diferentes actores acá a nivel interno, ¿verdad? Eso fue remitido a la organización, la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT. Vinieron algunas acotaciones, hubo una serie de retroalimentaciones mutuas, ¿verdad? Y posteriormente sobreviene lo de la pandemia, ¿verdad? Hoy los plazos están en suspenso. Paraguay tenía que estar en este momento ya con lo que se conoce como una visita in situ de los evaluadores. Y actualmente, para resumirte un poco todo este largo proceso, te puedo decir que veremos la continuidad o no de este proceso de evaluación, por lo menos por este año. Eso se va a decidir en septiembre, en un mes más, ¿verdad? Fines de septiembre seguramente vamos a tener ya alguna determinación al respecto, ¿verdad? Algunos países ya han logrado suspender esos procesos, ¿verdad? Y sí algunos plazos que concretamente ya se modificaron. Por ejemplo, diciembre del 2020 se tenía que discutir si el Paraguay eventualmente iba o no a una lista gris, que es el temor que se tiene, ¿verdad? Con fundadas razones también. Pero ese plazo en principio pasó para julio del 2021. Se podría volver a modificar, obviamente todo sujeto a la situación sanitaria de nuestro país y de los países de los evaluadores también. Es complicado emitir alguna opinión sobre un eventual resultado de esta evaluación, doctor. ¿Cómo estamos parados? O sea, porque las consecuencias para el país, en caso de no aprobar esta evaluación internacional, serían nefastas desde el punto de vista económico en todos los sentidos. ¿Te aventurás a emitir alguna opinión parcial? Yo sé que es complicado lo que te estoy preguntando, sí. pero la gente, los empresarios que nos están viendo, el público, la sociedad en sí está alerta ante esta situación, ¿verdad? Hoy en día estamos muy focalizados en todo lo que es pandemia,
Pero este es un punto para mí neurálgico en nuestra economía, ¿verdad? Sí, yo creo que hay una concienciación, la gente ha internalizado, ¿verdad?, los diferentes actores del sistema económico, financiero y de los diferentes medios han comprendido la necesidad de trabajar todos juntos como país en este tema. Este no es un tema de CEPRELAT, CEPRELAT simplemente forma parte de este sistema y eso es lo que hay que enfatizar. Esto es un sistema en el cual estamos el sector público y también el sector privado y estamos optimistas, ¿verdad? Con un optimismo moderado y que yo siempre digo que tiene que ir de alguna manera desarrollándose día a día, ¿verdad? Nosotros somos muy conscientes de que hoy la metodología del Gafilat exige resultados, concretamente en el tema que nos incumbe, ¿verdad? Nos van a preguntar a nosotros sobre esa base del plan estratégico que tuvo el país allá por el año 2015 y que a partir de ese plan estratégico desarrollado sale, por ejemplo, la evaluación nacional de riesgo y decimos como país que las amenazas que tenemos, por ejemplo, son el narcotráfico, la corrupción pública, el contrabando. Bueno, el Gafilat va a venir a preguntarnos qué hicieron como país a partir de esa detección que ustedes mismos nos han vislumbrado en su momento, ¿verdad? Entonces ellos van a buscar en ese aspecto metodológico la efectividad, ¿verdad?, que se traduce sobre todo en cuántas investigaciones se han iniciado, la capacidad de trabajar interinstitucionalmente, como, digamos, coordinadamente como equipos de trabajo de las diferentes instituciones. Y acá es fundamental el papel que cumplen la Fiscalía y el Poder Judicial. Van a pedirnos cuántas sentencias tenemos a partir de esas amenazas que nosotros mismos hemos dicho como país que teníamos, ¿verdad? Y una característica muy particular que tiene esta evaluación es que va desde el año 2019, 4 años para abajo, ¿verdad? Nos van a evaluar desde el 2019, que es el año que nosotros nos hemos hecho cargo de la institución, pero van a tener en cuenta todo ese desarrollo que mencionaba del 2018, 2017, 2016 inclusive, ¿verdad? La evaluación tiene varias patas. Una de ellas, por lo que entendemos, Paraguay ya la cumplió, que es la de lograr en tiempo récord la aprobación de ciertas leyes, ciertas normativas. Sí. Ahora, esta es la otra parte. Estuve leyendo sobre la evaluación nacional de riesgo, que creo que es la otra pata. A eso te referís cuando hablas del resultado en sí. Es decir, hoy en día ya no es suficiente mencionar aquí tenemos esta situación, sino lo que busca la Gafilat es un resultado concreto con sentencias judiciales. Así mismo. ¿Cuáles son los parámetros así breves de la evaluación nacional de riesgo? Doctor. Sí, no, bueno, así como estaba explicando el ministro, lo que hizo Paraguay fue una evaluación nacional de riesgo para identificar la amenaza. Lo que mide el componente de efectividad, que son los resultados inmediatos, es cuán bien y en qué medida vos enfrentaste esa amenaza, mitigaste el riesgo de esa amenaza y cuando en los casos que amerite algún tipo de proceso judicial que también se llevó a cabo. Entonces ahí que se mide. Como dijo el ministro, por ejemplo, en los casos de narcotráfico. Narcotráfico es delito precedente de lavado, entonces Paraguay tiene que analizar y probar que también trabaja la parte preventiva, las secretarías e instituciones que se encargan de eso, los procesos judiciales, si esos procesos judiciales por narcotráfico tienen causas por lavado, porque la metodología pide que si tenés un delito precedente identificado, tenés que tener en lo posible una causa por lavado. Por eso la amenaza de la evaluación es importante, ¿verdad? Entonces, causas por lavado con delito precedente de narcotráfico, cuántas condenas tenés, cuánto comisaste, y así sucesivamente, ¿verdad? Son muchos factores que van en un pantallazo desde el inicio del sistema, por eso se dice la coordinación, ¿verdad? Porque se va disgregando en todos los actores, desde la parte del riesgo identificado, la parte preventiva, la parte represiva y el resultado final, que es cuando ya se encontró un hecho concreto, si hay una sentencia y un resultado de condena y comiso eventualmente, ¿verdad? Por eso es tan amplio que cuando uno dice evaluación nacional de riesgo, ¿verdad? Porque, por decirte, el plan de acción de la evaluación nacional de riesgo del país, que es el plan estratégico del Estado paraguayo que se actualizó a última vez a agosto de 2018, tiene muchos componentes en el cual intervienen todas las instituciones del sistema. O sea, hay puntos que interviene el Banco Central, que por ejemplo tiene que ver con informalidad, que tiene que ver con regulación, que tiene que ver con supervisión, puntos que está la Dirección de Aduanas, que está la CENAC, la CENAT, el Ministerio Público. O sea, es el diagnóstico país de los riesgos principales
del país. Por eso es tan importante para la evaluación mutua, cómo el país enfrentó lo que identificó. Más o menos por eso es tan importante esa otra pata que mencionabas, ¿verdad? Doctor Marcet, hablaste de diagnóstico país, o sea, es decir, la evaluación nacional de riesgo. Pregunto si está enfocada únicamente a aquellos delitos derivados de narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, o también el Gafilat, al realizar la evaluación nacional de riesgo, podría tener en cuenta sentencias judiciales de funcionarios públicos que tuvieron procesos por lavado de dinero en el ejercicio de sus funciones y hoy en día tienen algún tipo de condena. ¿Eso también influye o no? Sí, influye. O sea, lo que te pide Gafi, te pide que hagas una evaluación nacional. Normalmente los países optan por eso. Lo que te pide la metodología es que vos identifiques tus riesgos. Normalmente los países hacen una evaluación nacional de riesgo del país. A modo de ejemplo, además, por ejemplo, Paraguay optó también, además de hacer una evaluación nacional de riesgo lavado, ahora acabó de terminar una evaluación nacional de riesgo de financiamiento del terrorismo puntual, ¿verdad? Apoyado por el Banco Mundial. Entonces, ahí vos medís, vos aportás que también perseguís el precedente, que por ejemplo es corrupción pública, por ejemplo, y que tanto perseguís el lavado proveniente de eso. Nosotros, como dijo el ministro, se presentó ya los primeros descargos a Gafilat, al equipo evaluador en enero, ¿verdad? En enero se presentaron un cuestionario que se llama cuestionario de cumplimiento técnico, que son básicamente las leyes, las normativas y todo lo que se vino trabajando en el periodo del último año. Y el otro cuestionario que es el componente de resultados de inmediata efectividad. Ahí ¿qué aportamos? Aportamos las causas, por ejemplo, ya que mencionas corrupción, y lo que está vinculado al lavado y corrupción. Causas en estado investigativo, en estado judicializado, con condenas, en el periodo que se mencionó. Lo mismo narcotráfico, o sea, de los principales, narcotráfico, contrabando, las de corrupción, las que se entienden que son tus principales amenazas. Evidentemente otro país tiene otras amenazas, claro. Por decir, Panamá presentó otros delitos como de mayor riesgo. O sea, lo que busca un poco la metodología es que cada país se conozca a sí mismo y presente, claro, lo que ellos identificaron, entendiendo que a cada país la amenaza al lavado le es distinta. O sea, no es lo mismo Uruguay que Paraguay, Panamá que Paraguay, ¿verdad? Claro, entendido. Doctor, ¿a qué se expone Paraguay ante un eventual resultado negativo de la evaluación del Gafilat? Si podrías así resumirnos. Sí, y juntos podemos hacerlo también porque hay diferentes listas, ¿verdad? Sí. Se habla de lista gris, pero hay también una lista negra, hay una lista roja, ¿verdad? Entonces, principalmente es la pérdida de confianza, de credibilidad en el sistema, tiene que ver mucho con la imagen país, ¿verdad? Y que creo que es eso en lo que muchos hacemos énfasis cuando hablamos con los diferentes actores del sector privado también. Yo tengo que decir, creo que es muy importante, por eso hablaba de la concienciación que hay un mayor esfuerzo y digamos que una mayor apertura también para, de alguna manera, más allá de las discusiones y los debates que hay y que participa el equipo de CEPRELAT, ¿verdad? De ponerse, digamos, en reglas a esos estándares internacionales que son hoy, digamos, un camino sin retorno, ¿verdad? Esa es la realidad que hoy nos toca vivir. Y concretamente sí, el país va a sufrir realmente un retraso, ese retraso que se va a dimensionar en el día a día de cada uno de los ciudadanos de la sociedad paraguaya, ¿verdad? Esto no es que afecta solamente a un microclima de lo financiero o del sector cambiario, cooperativo, no, esto afecta al ciudadano trabajador, al que vive del día a día, de su trabajo, y que finalmente yo siempre digo, ¿verdad? Esto es una causa nacional por eso, porque esto es un tema país, esto es una cuestión que nos va a afectar a todos sin distinción. La repercusión va a ser no solo de aquel, porque yo me imagino que las líneas de crédito internacionales se verán afectadas. Sí, corresponsalías que tiene todo, está muy ligado a eso. Sí. Bueno, un panorama no muy alentador en caso que suceda. Yo tengo la esperanza, conozco a toda la plana hoy en día de la CEPRELAT, sí. Considero a gente muy capacitada y creo que estamos en buenas manos y esperemos. Ahora, no todo está en manos de ustedes. Ustedes pueden hacer el trabajo de, digamos, poner en la mesa la situación actual del país, pero como dijiste bien, doctor, el Ministerio Público, los jueces son clave al momento de ejecutar y de realizar las investigaciones pertinentes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, Esteban, sobre todo resaltar, aprovecho tu espacio, tu programa, ¿verdad?
para de alguna manera significar que, bueno, CEPRLAB es una parte del sistema, ¿verdad? Hay partes que son y juegan un papel demasiado relevante en esta etapa y sobre todo con este aspecto metodológico que ahora el Gafilá insiste mucho, que es el del cumplimiento de efectividad, ¿verdad? Entonces por eso decimos siempre que es fundamental que podamos, más allá de los informes que estuvieron ya nuestra gente elevando a la Secretaría de Ejecutiva del Gafilá, ¿verdad? La respuesta y los resultados que van a venir de los procesos en concreto, ¿verdad? Investigaciones y sentencias que puedan haber. En el próximo bloque quiero enfocarme un poco más en las empresas que están en el sistema financiero. Volvemos en breve con nuestros entrevistados. Seguimos con nuestros invitados, el doctor Arrey y el doctor Marcet de la CEPRLAB. Doctor Marcet, en el 2017 la CEPRLAB dicta una resolución, específicamente la 614, por la cual se resuelve constituir a las casas de crédito como sujeto obligado de la ley 1015 de la CEPRLAB. La principal pregunta es si hoy, pasado 3 años, ¿cuáles fueron las repercusiones? Fue una resolución que tuvo como principal objetivo la registración de las casas de crédito. ¿Podemos hablar hoy en día de un resultado, de algunas conclusiones en base a esa resolución que se dictó en su momento? Sí, la resolución, la 614, como decís, creemos que tuvo un resultado muy positivo en el sentido de tener un diagnóstico y reconocer una actividad económica que ameritaba eventualmente una regulación más específica, ¿verdad? Sirvió para tener un mapa general de quienes prestan y ofrecen estos servicios, ¿verdad? Porque estamos hablando de personas físicas y jurídicas, al punto tal que en el marco de este proceso que hemos construido y a partir de un trabajo que también hizo el Banco Central desde su propia función, a partir de noviembre de 2019 y todo el proceso que inició el 2020, ya el Banco Central tomó la determinación de que las casas de crédito pasen a ser sujetos supervisados por el Banco Central del Paraguay en todo lo que es la operativa, ¿verdad? Que están en un proceso de registración y de posterior emisión de las reglamentaciones desde el BCP, ¿verdad? Y desde nuestra perspectiva como CEPRLAB en su función de regulador del sistema antilavado de activos, ya estar en condiciones de emitir reglamentaciones específicas para el sector en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, ¿verdad? Yo particularmente creemos que ha sido muy útil todo ese proceso que se llevó acompañado de manera progresiva con el sector. Hoy en día, ¿a qué cantidad de inscriptos llegamos en la CEPRLAB, doctor? Según los últimos números que tuvimos, llegamos a la inscripción de unas 237 más o menos casas de crédito. Entre personas físicas y jurídicas. Así mismo. Y a principios de este año se emitió una resolución que justamente habiendo tomado el Banco Central del Paraguay la decisión de supervisar y que caiga bajo las normativas de las leyes de banco y entidades financieras, como actividad financiera en sí, la CEPRLAB ya dio de baja el registro, pero no obstante mantiene la condición de sujeto obligado ya bajo la supervisión de Banco Central, ¿verdad? Me decía un cliente, doctora Rey, sí, hace 3 años me registré en la CEPRLAB y nunca recibí ningún tipo de comunicación. Quiere decir que no hay ningún tipo de inconsistencia en mi declaración jurada. Y 3 años ya pasó, me dice. O podemos hablar de que la CEPRLAB se limitó únicamente a registrar o alguna que otra cuestión la analizó de forma superficial. ¿Qué información manejar al respecto? Porque sé que estás desde el... Sí, no, estamos trabajando en equipo acá y hay un análisis que se hace fundamentalmente sobre ese enfoque basado en riesgo, que es la temática principal, ¿verdad? Ellos están obligados también a identificar al cliente, dar los datos del cliente, ¿verdad? Hacer un enfoque basado en riesgo, que es la obligación que tienen los actores del sector financiero, los sujetos obligados, la misma obligación. En el 2019, vuelvo con el doctor Marcet, en el 2019, en noviembre, resuelve el Banco Central incluir como sujeto obligado de la 861 y la otra normativa las casas de crédito. Se generó una confusión en el sentido de que también existía esta resolución 614 de la CEPRLAB,
Me comentaste en la pausa que la derogaron en forma parcial, teniendo en cuenta esta nueva resolución del Banco Central. Es decir, hoy se complementan ambas resoluciones, doctor. Hoy en día la operación sospechosa sigue reportando la casa de crédito a la CEPRLAP, o el Banco Central entraría ahí a jugar un partido también. Bueno, te explico un poco. Sí, se deroga parcialmente a lo que sería el registro donde una casa de crédito se escribía, ¿verdad? Y aparte de escribirse, anualmente actualizada su situación de patrimonial y demás, ¿verdad? Lo que se hace a partir de ahí es se toma la decisión que cómo funciona el sistema de prevención en general, y en particular en Paraguay también. Ahí la CEPRLAP asume su función de regulador en materia de prevención del lavado de dinero. Y sigue básicamente la misma dinámica de las otras operativas de comercio, de financieras que regula el BCP. Por ejemplo, hay una resolución 70 que regula bancos y financieras, es un reglamento de prevención del lavado de dinero emitido por la CEPRLAP, pero que el universo es banco financiero. Hay una resolución 71 del 2019 que es el sector de seguros, que también es supervisado por el Banco Central. Hay una resolución 77 del 2020 que es el sector de las EMPES, de las empresas de medios de pago electrónicos, que también son supervisados por el Banco Central, pero la resolución la emite la CEPRLAP. Posterior a esa derogación parcial de la resolución 614-2017, ¿qué viene haciendo la CEPRLAP o qué va a hacer la CEPRLAP dentro de lo que tiene programado para el sector? La CEPRLAP, en el marco del proceso de evaluación mutua, pero principalmente en el marco de todas las modificaciones legislativas que se hicieron en todo el 2019, está actualizando todas las reglamentaciones de todos los sujetos obligados con independencia de quién les supervise. Y a partir de ahí hicimos un cronograma donde emitimos, por ejemplo, ya la resolución de las EMPES. Las EMPES tienen un nuevo reglamento de prevención del lavado. Emitimos hace un par de semanas una nueva reglamentación al sector de cooperativas supervisados por el INCOP. Estamos trabajando y a punto de terminar la nueva resolución del sector de casas de cambio, también supervisado por el Banco Central, pero bajo la regulación de prevención de la CEPRLAP. Así estamos trabajando en los que son supervisados por la CEPRLAP, que son las inmobiliarias, las empresas que se dedican a compra-venta de vehículos, compra-venta de joyas y metales preciosos, remesadoras. Todas esas estamos terminando ahora el proceso, vamos a emitir una nueva norma. Te explico más o menos para que vean en qué punto del calendario estamos. Posterior a eso tenemos programado juegos de azar, porque el juego de azar también es una actividad regulada por CEPRLAP en lo que es prevención de lavado. Entidades sin fines de lucro, y ahí también tenemos dentro de nuestro cronograma la nueva resolución de casas de crédito, ya con el mismo enfoque, como dijo el ministro, el enfoque basado en riesgo, pero una reglamentación específica para el sector con la acorde a las naturalezas del sector. Para eso estamos haciendo unas mesas de trabajo y discusión con el supervisor y con todo. Normalmente hay una asociación que aglutina para de manera construir una reglamentación que se adecue a la realidad cumpliendo los estándares, ¿verdad? Entonces esperamos que a más tardar en un par de meses o menos ya podamos emitir la nueva norma, un reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo específico para las casas de crédito, así como tienen todos estos otros sectores que te mencioné. Sería muy positivo que al momento que inicie ese trabajo de reglamentación, que en un momento dado los referentes, es decir, hoy en día Crecer es la Cámara de Empresas Crediticias que hoy en día aglutina a 30 empresas que representan prácticamente el 80% del mercado en cuestión de colocación de préstamos. Es decir, ahí están los representantes más importantes de este sector. A mi criterio sería muy importante que para ellos puedan también participar en la mesa redonda, intercambiar opiniones, porque hay una preocupación que le traslado a los dos. El año que viene estamos en un año de regulación para las casas de crédito por parte del Banco Central. También el doctor Marcet aquí nos da una primicia que también estaremos con algún tipo de regulación de la CEPRLAP. Entonces, el gremio de casa de crédito siempre estuvo de forma favorable en relación a las regulaciones. Además, nos autorregulamos permanentemente. Ahora, un volumen importante de regulaciones de un momento dado, consideramos que va a generar en un momento dado un costo excesivo en el mantenimiento de la infraestructura de este tipo de empresas. Imagínense que
que una empresa que tenga que costear el salario de un oficial de cumplimiento, que hoy en día está por arriba de los $5.000, y son empresas que hoy en día no están con esa posibilidad económica. Doctora Rey, ¿usted cree posible que en el transcurrir del tiempo la CEPELAT pueda realizar algún tipo de capacitación a estas empresas a través de sus principales profesionales, ¿verdad? Para evitar este costo extra de tener que capacitar nuevamente a su gente, cada casa de crédito? ¿Está eso en proyecto? Totalmente, no es que forma parte de un proyecto, sino que ya es una realidad, ¿verdad? Acá el doctor justamente forma parte de ese equipo de capacitadores también, y todo ese proceso que con justificada razón también, y esas inquietudes del sector que mencionás, se ha ido realizando toda esa internalización con los diferentes actores, con los gremios, debatiendo y capacitando, ¿verdad? Con cada uno de los sectores que él mencionaba, ¿verdad? Esa capacitación inclusive se han formalizado ya algunos convenios con la Secretaría de la Función Pública como para iniciar, y se ha calendarizado inclusive, así que eso es cuestión de tiempo que les llegue el turno a ustedes, porque esa capacitación ya existe hoy, ¿verdad? Y parte de la filosofía de esta administración también es agotar siempre la conversación, escucharle previamente al sector afectado, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y después, en lo posible, consensuar las reglas, las normativas para poder sacarlas ya para su vigencia, ¿verdad? Nosotros no escatimamos esfuerzo en agotar ese diálogo con todos los sectores que de alguna manera están comprendidos en esto que bien vos mencionás. También considero clave la tecnología. Hablaste, doctor, que ustedes manejan un software muy importante Sí. dentro de la CEPELAT que prácticamente hace el filtro del reporte de operaciones sospechosas. Y a mi criterio que el día de mañana se pueda permitir que las empresas de créditos puedan acceder a un software que de alguna forma economice, que no sea necesario que uno tenga que tener un departamento de cumplimiento con 4 o 5 personas, sino contratando el servicio de un software pueda de repente acceder a aquel servicio que para la CEPELAT sea prudente y cumpla los parámetros que ustedes exigen, ¿verdad? Yo creo que hay alternativas y por eso te decía que el equipo de trabajo, el equipo técnico de CEPELAT, en ese sentido, se ha puesto la camiseta como para agotar los esfuerzos en ese aspecto, ¿verdad? No hay un sector que pueda decirnos, oye, a nosotros no nos consultaron o no buscaron con nosotros una mejor salida a esta inquietud que tenemos. Todos, de alguna manera, han participado en esas mesas técnicas, ¿verdad? Ha habido observaciones, inquietudes, realimentaciones entre lo que ellos pensaban, las inquietudes que ellos exponían ante ciertas problemáticas o realidades que están hoy de alguna manera impuestas por el contexto internacional y adecuadas también en algún aspecto a nuestra realidad, ¿verdad? En ese sentido se agota, como te decía, la conversación, ¿verdad? Con todos los sectores, y va a ser así también con el sector específico que vos mencionás, ¿verdad? Antes de despedir a los entrevistados, quiero agradecerles en primer lugar por su tiempo y felicitarles por todo el trabajo que vienen realizando en este proceso de evaluación internacional por la Gafilat. Me consta que lo que lograron ustedes aprobar, no sé si aprobar, pero gestionar la aprobación de 10 leyes en un año y medio, te veo bien como parlamentario, doctor Marcel, porque mira que a veces tardamos 2 años en aprobar un proyecto de ley. Vos lograste con el equipo 10 proyectos de leyes en un año, ¿verdad? Entonces, no estaría mal que a futuro te presentes al Congreso. Le agradezco por su tiempo y Gracias. espero poder contar con su presencia para otros programas. Perfecto. Vamos a una pausa y a la vuelta seguimos con otros entrevistados. En este bloque les presentamos la entrevista realizada al doctor Luis Echarte, referente del sector financiero, con quien estuvimos intercambiando preguntas en relación al proceso de regulación de las empresas o casas de crédito y también la situación actual de la economía en este momento de pandemia para el país. A continuación la entrevista.
Bueno, sí, obviamente que es así, siempre en el sector público las cosas son burocráticas y lentas. No obstante, se dio una respuesta a nivel de política monetaria con el flujo de liquidez, baja de tasas, lo cual es sumamente adecuado, pero falta el tema del riesgo crediticio. Para eso se adoptó el Fondo de Garantía, que es un excelente instrumento. El problema es que eso ha sido muy poco, sumamente limitado. Y también es, obviamente tampoco se puede garantizar cosas que no hay un despegue. Más bien el problema subyacente es que la crisis es mucho más grande de lo que se pensaba. No es que atender la demanda de crédito, no hay demanda de crédito. Lo que hay que atender el stock de los créditos que había y la gente decir, ¿qué hago con esto? Entonces, ese es un poco, necesitamos esos instrumentos en la respuesta al sector público fundamentalmente para hacer un plan urgente de manejar la deuda que traíamos de antes, no solo de las empresas, sino de la familia, el asalariado. Ese es el problema, porque entonces el plan es de paro. O sea, ¿cómo evitar el paro? Porque el paro es quedarse sin trabajo, obviamente hay un problema de deuda, eso se llama sobreendeudamiento pasivo. El sobreendeudamiento activo es cuando uno se endeuda mal de entrada. El sobreendeudamiento pasivo se endeudó, estoy bien, tú tenías tu trabajo, o el microempresario, o el empresario, tomamos deuda bien y vino el cisne negro, cayó todo, nos quedamos sin trabajo. Y entonces hay que adoptar políticas activas. Esto no es normal, de hecho no ha pasado en la historia económica y necesita respuestas ad hoc especiales para levantar la actividad. Y ahí recién viene la demanda de crédito y es fundamental para el rebote el fondo de garantía, pero obviamente sobre bases mucho más amplias y tomando en cuenta el problema del sobreendeudamiento familiar, que hay empresarios asalariados, sin eso no. Esa es la respuesta que se espera del sector público. Sí, el rol de las casas de crédito es fundamental. De hecho, no hay estadísticas suficientes. Solamente 3 entidades de casas de crédito asociadas en Crecer, que ni siquiera son todas las socias de Crecer, tienen una cartera junio, antes de la pandemia, de unos 260.000 clientes, con todo lo que eso implica. Fíjese que esa cifra es similar a lo que tiene la financiera. O sea que la casa de crédito tiene más clientes que la financiera. Pero siempre se ve el sistema financiero por el volumen de dinero, no por las familias, por las personas. Entonces esa es la importancia de la casa de crédito, que no, si bien uno la mira por volumen, obviamente los bancos tienen mayor volumen, la financiera tiene mayor volumen. De las cooperativas las cifras son históricas, casi no hay cifras porque se manejan por al lado. Entonces esos compartimentos estancos le hacen mucho mal al manejo. Lo que sí es claro que las casas de crédito son fundamentales, han sido una explosión que han tenido en los últimos años, como les decía, yo tengo muchos años acá, y es porque las medidas prudenciales en torno a la inclusión financiera han llevado a la desinclusión, que es que los bancos y financieras no puedan atender a los clientes. Entonces se corrieron todas las casas de crédito, han crecido como hongos, en forma importante. Pero es básicamente porque se ve como compartimentos estancos. Las autoridades quieren decir, bueno, la tasa de interés está más barata, entonces escondemos esto abajo de la alfombra, está prohibido, uno le piden hasta la vacuna del perro para tomar un crédito, cuando siempre la política fue al revés. Si uno quiere llevar servicios buenos, bonitos y baratos a la población, tiene que trabajar sobre la fábrica de crédito y en competencia. Y al hacer compartimentos de estanco, evitamos la competencia entre los fabricantes, los que producen los créditos, y llevamos mal. Las casas de crédito son un brazo fundamental en las familias paraguayas y obviamente es un sector sumamente relevante. Bueno, en los costos operativos siempre está la disyuntiva. Básicamente hay 2 costos operativos, los incobrables y los costos de manejar la fábrica.
los costos de hacer funcionar la fábrica. Todo eso se le llama costos administrativos a nivel de banca. En el tema de incobrables es más un mito que el sector trabaja con más tasas incobrables. Las tasas incobrables sí, obviamente según el sector es un poco más o un poco menos, pero no está ahí el problema. El problema es manejar todo el costo operativo que genera el microcrédito y el crédito de menor cuantía como el crédito asalariado. Entonces ahí es donde está la diferencia. Vale la pena. Por ejemplo, el crédito promedio de las 13 casas de crédito son 6 millones de guaraníes. El crédito de las financieras es del doble. Pero el costo operativo es similar. Entonces la incidencia en costos, obviamente que uno lo ve como tasa y es el doble de la casa de crédito, qué caro que son, pero están atendiendo un número similar. Entonces, por ejemplo, tenemos comparativamente las casas de crédito, 168 créditos por empleado. Así uno ve la productividad de la fábrica de crédito. Las financieras tienen lo mismo, tienen una cifra similar. Una financiera tuvo todo el personal de la financiera, ¿no? Contra la cartera de clientes, claro que las financieras manejan también ahorro, pero es similar. Lo que pasa es que como el volumen de dinero manejado por las casas de crédito es mucho más bajo en promedio de crédito, mucho menos de la mitad de la financiera, porque llegan a un sector más bajo en la pirámide, de monto más bajo, la incidencia del costo operativo, administrativo, es así, es mucho más alta. Y es ahí donde está la diferencia. Es lo mismo que decir, comparar, llevar una distribución a clientes, a pocos clientes que tienen una distribución mucha. Entonces las casas de crédito tienen mayor capilaridad, junto con las fundaciones y las cooperativas. O sea, llegan a los extractos más, a los poros más chiquitos del entramado social. Sí, totalmente. Los bancos y las financieras manejan el ahorro de la comunidad. Son los únicos autorizados en captar ahorro, además de las cooperativas de ahorro y crédito. ¿No? Son los únicos autorizados. Eso está prohibido para las casas de crédito captar ahorro del público. Entonces, la fuente de financiamiento son los mismos bancos y financieras, la bolsa de valores, con eso es que hacen la palanca. Aparte, obviamente, tienen fondos propios. Pero entonces el costo es mayor porque están tomando fondos de los bancos. Básicamente los bancos y financieras no pueden hacer esas operaciones porque ahora para dar un crédito te exigen 100.000 cosas, entonces los bancos le colocan los créditos a las casas de crédito y esos son los que trabajan. Pero el costo, lo hemos estimado antes de la pandemia, con respecto a la financiera es más del doble. El costo del fondeo, la deuda, lo que pagan por intereses sobre la deuda, porque tienen fuentes más caras para tener ese fondeo. Y eso es una diferencia congénita, porque el fondeo de vía depósito, las casas de crédito está prohibido, o sea, no están concebidas para captar depósitos. Es normal que tengan costos financieros más altos. Sí, totalmente. Acá existe solo una tasa y por todas las cosas que veníamos diciendo antes es ilógico. Es decir, yo tengo una panadería, distribuyo en los pueblitos del interior, otro tiene una panadería que distribuye acá a la vuelta en Asunción y nos quieren poner el precio del pan al mismo nivel. Obviamente el pan no va a llegar al interior. Eso es así, es el ánimo de los políticos, eso no solo pasa en Paraguay. Entonces, regular es un precio y en forma tan general es totalmente inútil. La realidad indica que eso no se cumple, no dan. ¿No? Es lo mismo que decir por qué la plata y el oro cuestan diferentes si ambos son metales.
Claro que son metales, pero todos son metales, pero tienen costos de fábrica diferentes. Entonces no puedo decir que el precio va a ser el mismo, o por lo menos parecido. Entonces esa regulación de tasas siempre hay que evitar abusos. Pero lo que yo normalmente le digo a los políticos en todos los países que quieren hacer eso, bueno, ponga usted su negocio a darle competencia, saquémosle la estrategia que hizo Paraguay en los años 90 con el programa Microglobal del BID, fue esa, hagámosle competencia a los usureros, pero a través de bancos, financieras, cooperativas. Todo lo que fundaciones, todas son buenas porque no hay que criticar al que hace, hay que ponerlos a competir, ordenarlos y ponerlos a competir. Eso es lo que satisface realmente para que a la población le lleguen y a los empresarios les lleguen los productos en mejores condiciones y en forma más barata. En Uruguay técnicamente está todo mucho mejor hecho, se diferencian entre empresas y consumidores, familias. En las empresas, lo que son las micro, tienen obviamente términos de tasa más alta, topes más altos, después las pequeñas van bajando y así tienen topes, pero está muy segregado por micro más chica, la otra, las pequeñas, la mediana, la grande, y también por monto de crédito. Entonces, de esa forma no es tan injusto, no es tan distorsivo como es el esquema de Paraguay. O sea, solo con imitar eso, con hacer el modelo acá, que ya está en Uruguay vigente, es mucho, una norma muy superadora y la recomiendo grandemente. Pero siempre, repito, el problema es cómo le hacemos competencia al que es muy caro. Siempre esa solución va a ser mejor que fijar la tasa, porque directamente si uno fija la tasa para el pan que queda tan lejos, nadie lo va a ir a entregar. Entonces, aseguremos abastecimiento y pongamos a competir. El hecho de que no existan cifras comparables de cooperativas, de fundaciones. Hay fundaciones importantísimas, solo la Fundación Paraguaya tiene 100.000 clientes activos. Y nunca ha trabajado, digamos, con el Estado, es algo ilógico, comparado con toda la región donde las fundaciones, Centroamérica, el Caribe, Perú, Colombia, etc., son países donde las fundaciones son el alma mater. De ahí han surgido un montón de bancos que ahora son bancos grandes y exitosos, ya ha sido una categoría, y surgen de esa actividad. Acá la Fundación Paraguaya, Fundación Microsol y algunas otras, son muy pocas, están sin integrarse, sin la banca de desarrollo apoyándolas, y es algo básicamente no muy entendible. Bueno, el BCP hasta ahora no regulaba, porque la filosofía de la ley de banco es aquel que maneja ahorros del público tiene que tener este funcionamiento, porque la banca es el único negocio que funciona con alta palanca. Es decir, no puede funcionar con capital propio, no existe. El único negocio con alta. Por eso hay ley de banco, por eso hay superintendencias de banco en nuestro país. Acá el Banco Central y la superintendencia están muy juntos. En otros países están bastante separados, que tienen su gran ventaja en el sentido de que el regulador, el supervisor, está separado y tiene independencia. Pero básicamente es una buena medida incorporar a las casas de crédito a pesar de que no manejan ahorro. ¿Para qué? Si no manejan ahorro, bueno, necesitamos que los prestamistas que trabajan con el público tengan básicamente dos cosas. Ya no en el tema de depósito, necesitamos estándares de gobernabilidad institucional. Quiénes son los dueños, que sean transparentes, que no vengan y se desaparezcan, es decir, que hagan esos estándares de gobernabilidad mínimos para una buena fábrica de crédito, digamos que es una casa de crédito. Y lo segundo, tan importante como lo primero, es estándares de protección al cliente, al usuario, al que saca el crédito, porque son créditos muy masivos. Entonces en la letra chica, etc. Y ahí están. De hecho, crecer, las casas de crédito ya tienen, hemos hecho trabajo para establecer esos estándares de crédito, las categorías son las que son a nivel internacional cuando el cliente está desprotegido. Una empresa grande tiene contadores, tiene una estructura, los mismos dueños pueden negociar con los bancos, leen los contratos, etc. Cuando la operación es masiva,
uno directamente no está en condiciones y aparte no tiene sentido que lo haga. Entonces es el Estado que tiene que hacer. Entonces la superintendencia tiene esas dos labores, es muy importante para ordenar el mercado. Y esos estándares de protección al cliente son diseño de productos, cómo los fabricantes de crédito diseñan los productos. Tenemos la prevención del sobreendeudamiento, lo que hablamos al principio, que los productos, que lo que se comercialice no lleve al endeudamiento activo. O sea, ya cuando dimos el crédito ya estaba mal, pues, ya estaba sobreendeudado. El problema del tema ahora es el sobreendeudamiento pasivo, pero normas para asegurar que las casas de crédito todos tengan políticas específicas para no sobreendeudar al momento de dar el crédito. Después tenemos todo lo que es la transparencia. Tengo todo el tema de los contratos, transparencia interna y externa hacia los clientes, pero esas normas de transparencia son estándares. Después tenemos, fundamental, la política de precios responsables, que la propia entidad tenga políticas propias, internas, que lleven a precios responsables. Fíjese que no estamos hablando ni de topes ni nada, sean precios responsables. Con lo cual nos aseguramos si el producto tiene costo muy alto, se cobra más caro. Si el producto tiene costo más bajo, se cobra más barato. Responsables que aseguren una rentabilidad. Por ejemplo, el ROE, que es el rendimiento sobre el capital de los bancos, las financieras, las casas de crédito, es similar. De hecho, el ROE de los bancos es mucho más alto. Ha sido antes de la pandemia, ¿no? Pero el ROE de las otras dos empresas, ¿qué quiere decir? Que al fin y al cabo, la plata que se llevan, el dividendo que se llevan los accionistas, es más el de los bancos, que tienen tasas más bajas, por decirlo así, que el de las casas de crédito de la financiera. Entonces, no va por ese lado, no es que están abusando, pero el tema de precios responsables es un estándar fundamental. Y otra cosa, además, es que las casas de crédito no sean compartimentos estancos. Tiene que estar la regulación sobre, porque doña María saca crédito en una casa de crédito, en una fundación, en una cooperativa, en la banca estatal, o en la banca extranjera o en la banca nacional. Entonces, no le importa si uno lo regula el INCOP, el otro lo regula, tiene normas separadas, no, tú sos casa de crédito. Entonces, esa tiene que ser similar en ese sentido y obviamente en eso involucro también a los burós de crédito. Hoy por hoy estamos trabajando en un proyecto contratando gente y no podemos contratar oficiales de microcrédito porque han perdido trabajo y porque están en los burós. Y las empresas tienen como política no contratar a gente, más porque van a dar crédito. Entonces, como el huevo y la gallina, ¿no? Entonces, esta situación que estamos es especial y requiere medidas especiales. Y el tema de la regulación por el Banco Central es una medida, obviamente, muy acertada para llevar a estos estándares internacionales de protección al cliente. Esta fue la entrevista con el analista económico Luis Echarte. Desde ya agradecemos por vuestra deferencia acompañarnos en un programa más de crédito y consumo. Lo esperamos el próximo jueves a la misma hora. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician Bixa. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.